día, mis hermanos. El Señor los bendiga. El Señor bendiga también grandemente a aquellos que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos a Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia. Deseamos que puedan ser edificados grandemente en la mañana de hoy. Oremos por el predicador, oremos por nosotros mismos que vamos a escuchar, para que el Espíritu Santo use su palabra para transformarnos y seguir perfeccionando la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Dios, gran Dios, poderoso Dios, amoroso Dios, ¿quién es digno para estar de pie delante de ti? Nadie, solamente tu Hijo y aquellos que están unidos por la fe a tu Hijo. Gracias por el privilegio tan grande que nos das de escuchar tu palabra sin interrupciones. Gracias por el privilegio que nos das de venir aquí hoy a tener comunión y a ser ministrados por tu verdad a pesar de los obstáculos. Señor mío, permítenos ver hoy tu gloria y tu belleza. Que podamos proclamar desde el corazón lo que cantábamos hace un momento. Jesucristo es mi deleite y que nada más nos satisface sino tú. Que tú seas nuestro mayor deleite al poder contemplar cada verdad que por tu Espíritu traes a nuestros corazones. Sigue usando esta serie basada en la primera carta de Pedro. Ayúdanos, Dios, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Leamos primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Versículos 17 al 22. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 22. Declara la palabra santa de nuestro Dios. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas o salvadas por agua. Verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. El 18 de junio de 1815, en el continente europeo, ocurrió lo que se conoció como la batalla de Waterloo, una de las batallas más famosas de la historia. Batalla en la que se enfrentó el ejército francés comandado por el emperador Napoleón Bonaparte contra las tropas británicas y alemanas dirigidas por el duque de Wellington. Hay una historia muy interesante sobre cómo llegó a Inglaterra la noticia de Waterloo. La noticia la llevó primero un barco que navegó desde Europa a través del Canal de la Mancha hasta la costa del sur de Inglaterra. Luego la noticia se transmitió desde la costa mediante banderas de señales hacia Londres. Este público o esta nación o estos soldados debían transmitir a su nación la noticia de que habían ganado. Cuando se recibió el informe en Londres, en la catedral de Winchester, las banderas en lo alto de la catedral comenzaron a deletrear la derrota de Napoleón por parte de Wellington a toda la ciudad. Ellos debían colocar la noticia hacia la nación por medio de banderas que iban a deletrear la victoria de Wellington. Sin embargo, ellos comenzaron a poner bandera por bandera a deletrear el mensaje de victoria. Y habían terminado de colocar solo Wellington, y siguieron colocando el resto de la frase
Pero mientras colocaban el resto de la frase después del nombre de Wellington, se instaló una buena niebla, una gran neblina al estilo antiguo en el resto del mensaje, y el mensaje se ocultó, y lo único que el público, que la nación pudo leer fue Wellington. Basándose en esa información incompleta, los ciudadanos de Londres pensaron que Napoleón había ganado. Eso lo que quiere decir es que Wellington fue derrotado. Y empezaron a especular y comenzaron a entristecerse. La tristeza llenó la nación cuando las malas noticias se extendieron rápidamente por todas partes. Wellington fue derrotado, Wellington fue derrotado. Pero cuando la niebla comenzó a disiparse, las banderas en lo alto de la catedral de Winchester completaron la noticia. Las banderas deletrearon el mensaje triunfal: Wellington derrotó al enemigo. Los temores ingleses que habían sido infundados comenzaron a desaparecer. Realmente lo que decía allí era que habíamos ganado, no que habíamos sido derrotados. La alegría reemplazó inmediatamente la tristeza. Había una esperanza abundante, un gozo abundante, una alegría interminable. Por toda Inglaterra la gente bailaba en las calles de alegría porque habían ganado la batalla, regocijándose por esta gran victoria sobre uno de los enemigos más peligrosos que la nación jamás había enfrentado. Estos soldados eran los que habían logrado la victoria, pero esta victoria al mismo tiempo era de la nación, porque ellos representaban a la nación, y esta victoria trajo gran alegría, gozo y esperanza a esta nación. ¿Por qué les digo esto? Porque como veremos hoy, de la misma manera, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a su trono, logrando la victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás, nos da una gran esperanza, un gran aliento y una gran alegría de que nuestra victoria, debido a la victoria de Cristo, ahora ha sido asegurada en favor nuestro. Amén. Por eso el argumento que les traigo esta mañana es el siguiente: podemos soportar el sufrimiento injusto porque Cristo aseguró nuestra victoria con su victoria. Podemos soportar el sufrimiento injusto porque Cristo aseguró nuestra victoria con su victoria. Amén. Vayamos a nuestro texto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entramos a uno de los textos más controversiales que ha existido a lo largo de la historia de la iglesia. Y es esto lo que me hace amar también la predicación expositiva. Porque si no tuviéramos predicación expositiva, pudiéramos saltarnos los textos difíciles. Pero la predicación expositiva nos impulsa y nos motiva a predicar todo el consejo de Dios, incluso los textos más confusos, como el que tenemos en la mañana de hoy. Cuando nosotros nos encontramos ante un texto tan controversial como este, debemos pensar en algunas cosas. Lo primero es que este texto ha sido debatido por siglos y han surgido muchísimas opiniones sobre este texto. Y para aquellos que están obsesionados con lo controversial, yo quiero decirle que mi meta hoy no es desentrañar el problema que ha estado oculto por siglos, para que no estén esperanzados en eso.
Y lo otro que deberíamos considerar cuando nos acercamos a un texto como este es que debemos pensar de manera exegética con respecto a un texto. ¿Por qué? Normalmente siempre me topo con jóvenes obsesionados con lo controversial y hay algo muy común que he visto en ellos cuando hacen preguntas acerca de un texto controversial. Y es que cuando tú le preguntas qué investigación realizaron para llegar a la conclusión a la que llegaron, empiezan a citar a Calvino, Martin Lloyd, a Spurgeon, a John Hus, al youtuber nuevo en YouTube, en Facebook e Instagram. Yo leí, a mí me dijeron y a mí me contaron y yo siento. Pocos o casi ninguno se ve que hizo una exégesis al texto que traen delante de sus pastores. Y esa pereza teológica no pretendo alimentarla aquí, sino más bien mi tarea como pastor y predicador es hacer exégesis a estos pasajes y ver cuál es la idea central que rodea nuestro texto controversial para entenderlo. Y de esa manera no simplemente alimentar mi obsesión por lo controversial, sino el propósito debe ser admirar a Cristo y su voluntad. Amén. Entonces, algunas preguntas que debemos hacerlo en nuestro pasaje bíblico para ver la belleza y la riqueza de este texto es: ¿nuestro párrafo tiene un tema o una idea general que está rodeando nuestro texto? Esa es una buena pregunta a hacernos. Segunda pregunta: ¿hay algo dentro de su estructura o flujo de pensamiento que eleva nuestra comprensión por encima de las complejidades del texto? Y es eso lo que quiero hacer con ustedes. ¿Cuál es la idea central que el apóstol Pedro está desarrollando alrededor de nuestro pasaje para entender nuestro texto? ¿Cuál es el flujo de pensamiento que tiene el discurso de Pedro en esta sección? Bueno, echemos un vistazo junto a las Sagradas Escrituras y que sean ellas las que aclaren nuestras dudas. Lo primero que veo en nuestro texto es algo que está a la vista de todos. No tenemos que tener un PhD en griego para ver lo que está allí. Y es que si leemos los versículos 17 y 18 de nuestro texto, ¿de qué está hablando el apóstol Pedro? ¿Qué dice los versículos anteriores a nuestro texto? Porque también Cristo padeció. Lo primero que el apóstol Pedro destaca en nuestro pasaje, en su idea general, son los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, el justo por los injustos, quien sufrió para llevarnos a Dios. Así comienza el texto: porque también Cristo padeció, porque también Cristo sufrió. Y poco más adelante, ¿qué leemos? Que Cristo fue muerto en la carne, dice el texto. Sin duda alguna, Pedro está hablando de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que está claro en nuestra sección. Pero luego consideren lo siguiente. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, inmediatamente continúa diciendo que Jesús fue vivificado en el Espíritu. ¿Lo leen? Que Cristo fue vivificado en el Espíritu, o lo que significa literalmente en o vivificado por el Espíritu. Y la referencia aquí debe ser a su resurrección, o sea, a la resurrección de Cristo por el Espíritu Santo. Tal cual como lo vemos en el capítulo 1, versículo 3 y en el capítulo 1, versículo 21. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí cuando describe a Cristo siendo vivificado por el Espíritu, lo que Pedro está diciendo es que Cristo fue traído a vida por el poder del Espíritu Santo. Jesús fue muerto en la carne, pero fue vivificado por el Espíritu y ahora ha subido al cielo, dice Pedro. Miren cómo termina nuestro texto. Veamos el final de nuestra sección para ver cuál es el tema que Pedro está desarrollando. Versículo 22. Ya nos ha dicho que Cristo ha padecido y ha sido muerto en la carne, dice el versículo 22, quien habiendo subido, hablando de Jesús, al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Sin duda alguna, Pedro tiene en mente, número 1, los sufrimientos de Cristo, y número 2, la victoria de Cristo. Así que la idea principal de Pedro es acerca del Cristo victorioso y que está capturada por todas estas frases. Así que sin duda alguna, mis amados hermanos, nuestro texto sí tiene un flujo de pensamiento. Comienza con los sufrimientos de Cristo, pero termina con la gloriosa
y victoriosa ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con su sumisión deliberada a los gobernantes injustos, como lo leímos en el capítulo 2. Nuestro Cristo nos ha dado ejemplo de sumisión aún a los gobernantes injustos, pero cuando termina nuestro texto se produce un cambio completo. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice? Desde el capítulo 2, ¿qué es lo que Pedro nos ha dicho? Que Cristo se ha sometido a los gobernantes injustos. Pero ahora en el versículo 22 del capítulo 3, que dice que ahora todos están sometidos a Él. ¿Ven eso? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades, incluyendo a la que Él se sometió, y potestades. ¿Ven el cambio? De estar sumiso, ahora todos sometidos a Él, describiendo la victoria de Cristo. En pocas palabras, amada iglesia, el Hijo sumiso de Dios es al final el Rey gobernante que está sentado a la diestra de Dios, de quien todos están sujetos a Él, ángeles, autoridades y potestades. Así que hay un flujo de pensamiento: los sufrimientos de Cristo y la victoria de Cristo. Ahora volvamos a nuestro pasaje. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero traído a vida en el Espíritu, en el cual, o sea, por el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos piensan que este pasaje significa que cuando Jesús murió fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados. Un problema con tales interpretaciones es que afirman una actividad de Jesús que no aparece en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras. Y nosotros no podemos sacar doctrina de un solo texto. Debemos ser cautelosos, mis amados hermanos, al presentar afirmación sin un testimonio bíblico claro de lo que estamos diciendo. Es buena a veces la especulación, pero muchas veces termina siendo muy dañina. Cuando nosotros analizamos el texto, nosotros podemos darnos cuenta que el que hace la proclamación del versículo 19 no es el Jesús resucitado. Sin duda alguna es Jesús quien predica, Pedro lo dice, pero predica en el Espíritu Santo. Miren cómo termina el versículo 18. Cristo fue traído a vida por el Espíritu. ¿Cómo empieza el 19? En el cual, o sea, por el mismo Espíritu que lo trajo a vida, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo fue y predicó en el Espíritu Santo. Y el momento de esta proclamación no es la ventana entre la muerte y la resurrección de Cristo. Es durante la vida de Noé. Lo dice el versículo 20. Los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ese fue el tiempo, no los 3 días entre su muerte y resurrección. Cristo le dice claramente al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el cielo o en el paraíso, hoy mismo. No me vas a acompañar a hacer algo que tengo que hacer, de predicarle a aquellos que están en el infierno. La pregunta es, si es así, ¿qué les predicó? Y la segunda pregunta es, ¿para qué lo hizo? Y aunque hay muchas posiciones, debemos ver cuál es más consistente con las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, con respecto a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19, tomo estas palabras en el sentido de que Cristo a través de Noé fue y predicó a aquella generación cuyos espíritus están ahora encarcelados. Esto es el infierno. En otras palabras, Pedro no dice que Cristo les predicara a ellos mientras estaban en la cárcel. Dice que les predicó una vez en los días de Noé y que ahora esos a quienes les predicó están en prisión. Y debido a su desobediencia anterior están en prisión.
Es decir, sus almas al morir fueron enviadas justamente al infierno para ser castigadas por sus pecados, porque como dice la Escritura, es necesario que los hombres mueran e inmediatamente el juicio. Además de eso, necesitamos mirar la misma sección de Pedro, la misma carta del apóstol Pedro, para ver si hay otro momento donde él menciona algo similar y así poder entender nuestro pasaje. Y sí lo hace. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio. Una idea similar a la que leímos. ¿A quién? A los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? ¿Que le podemos predicar a los muertos? ¿Es esto lo que está diciendo el apóstol Pedro? Volvemos a lo mismo, que les predicamos. Ok, aquí dice el evangelio. ¿Con qué propósito? Es la misma idea que en nuestro texto. Cuando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que predicamos el evangelio a los muertos, lo usa para referirse a aquellos que después de habérseles predicado, desde entonces han muerto como todo ser humano. No está llamándonos a predicarle a los muertos, sino está describiendo a aquellos que estando vivos escucharon el evangelio y luego fueron muertos. Se trata de predicarles a alguien que ha muerto después de allí. No nos está animando a ir a los cementerios a predicar a los sepulcros. Lo que sí parece decir nuestro texto es que Jesús en el Espíritu predicó en aquel tiempo a través de Noé a aquellos que iban a morir por causa del diluvio y su desobediencia. Recuerden que nuestro texto se encuentra en el contexto del sufrimiento de los justos. No olviden el contexto. Todo lo que rodea el capítulo que estamos estudiando es sufrimiento tras sufrimiento. La audiencia a la que escribe Pedro sufre de manera injusta. David, quien fue citado en la sección anterior y perseguido por Saúl, sufría de manera injusta. Cristo, quien es planteado en el capítulo 2 y en el capítulo 3, versículo 18 al 22, sufre de manera injusta, el justo por los injustos. Pero Noé también le toca sufrir de manera injusta en sus días. ¿Qué tenemos a Noé en sus días? Tenemos a Noé predicando. ¿Qué está predicando Noé? Un mensaje acerca del juicio de Dios. Dios va a traer juicio. Dios traerá fuertes pruebas. Ustedes deben buscarlo a Él. Ustedes deben creer en Él. ¿Y qué es lo que sucede? Por más de casi 100 años o más de 100 años, nadie escucha a Noé. Todos se burlan de Noé, todos rechazan a Noé. Así que en Noé también hay un tipo de sufrimiento, hay un tipo de padecimiento, al igual que lo hubo con David antes mencionado, al igual que lo hubo con la audiencia de Pedro y al igual que lo hubo con Jesús. Todos fueron víctimas de un sufrimiento injusto. Y Cristo predica a través de Noé con advertencias y llamados de arrepentimiento, pero nadie escucha. Pero ¿qué es lo que sucede luego? Que aquellos que se burlaron y rechazaron el mensaje terminaron siendo juzgados, acabando en el infierno, como terminaron estas almas encarceladas por haber escuchado el mensaje que se les predicó. Esa es la misma idea que está desarrollando el apóstol Pedro. Miren cómo lo dice en el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El texto nos dice que Noé y su familia fueron salvados por medio del agua. El agua, hermanos, fue usada en nuestro texto, o en especialmente los días de Noé, de dos formas. El mismo elemento usado de dos formas diferentes. Por un lado, el agua en los días de Noé fue usada para probar y para juzgar a aquella generación desobediente.
todos murieron, aquellos que desobedecieron. Pero al mismo tiempo, ese instrumento que fue el agua, que trajo prueba y juicio, fue el mismo instrumento que Dios usó para salvar a Noé y su familia. Esto es algo que Dios hace a lo largo de toda la historia bíblica. El mismo instrumento que Dios puede usar para condenar a unos es el mismo instrumento que Dios puede usar para salvar a otros. Lo que Dios usó para probar y juzgar a unos, lo usó para salvar a otros. Lo mismo, amados hermanos, es con respecto al sufrimiento y al dolor. Dios lo usa por un lado, como vimos en el capítulo 1 de la carta de Pedro, para probar a unos. Pero Dios termina usando ese mismo sufrimiento para salvar a otros. Ese mismo instrumento que Dios usa para probar a unos, Dios lo usa para llevar a otros a su salvación final. Dice la Escritura que es necesario, no opcional, que es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué van a hacer las tribulaciones? Entremos al reino de Dios. ¿Ven cómo algo puede ser usado para probar el corazón de unos y ese mismo sufrimiento puede ser usado para salvar a otros? Hermanos, y aunque hay muchas opiniones sobre esta sección, hay algo común en cada uno de los teólogos que difieren en su entendimiento de este texto, pero hay algo que tienen en común todos. ¿Y saben qué es? Como decía un siervo de Dios, lo que tienen en común es lo siguiente. Todos piensan que así como Dios vindicaba a Noé al enviar juicio, ese juicio que él proclamó, ahora Dios vindicará a los cristianos cuando Dios juzgue al mundo según la proclamación cristiana. Ellos dirán, tú piensas esto, yo pienso esto, pero todos estamos de acuerdo en esto. Que así como Dios vindicó a Noé trayendo juicio a los que no escucharon y se burlaron y lo rechazaron, Dios ahora vindicará a los cristianos cuando Dios juzgue al mundo. Y qué casualidad que trae este ejemplo a una iglesia perseguida injustamente. Pero como si esto no fuera difícil, Pedro me complicó un poquito más la vida en el versículo 21. Y dice, es decir, 8 fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pedro habla que el bautismo nos salva. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es inevitablemente un símbolo, una representación de algo que nos ha sucedido a nosotros los creyentes. El bautismo es un símbolo, una representación de algo que nos ha sucedido a nosotros los creyentes. ¿Qué relación tiene el agua que salvó a Noé en sus días y que condenó a los que rechazaron el mensaje con el agua que está involucrada en el bautismo con el hecho de nuestra salvación? Exégesis. Alguien decía lo siguiente: ¿por qué el apóstol Pedro usa esta verdad para animar a su audiencia? Responde él: nuestro bautismo nos recuerda que debido a que hemos sido unidos a Cristo por la fe, así como Él sufrió y murió y fue vindicado y glorificado, nosotros, aunque sufrimos y morimos, también seremos vindicados y glorificados. Sigue diciendo, yo puedo recordar algo en mi bautismo. Hay una verdad que me recuerda mi bautismo. Y es que anticipa mi bautismo, me muestra una imagen clara del evangelio. ¿Cuál es?
mi salvación del juicio venidero y mi identificación por la fe con Cristo Jesús, quien me libró del juicio venidero. Las aguas salvaron del juicio a Noé y a su familia. Y el bautismo, que involucra agua, representa la salvación del juicio venidero a aquellos que han creído en Cristo. ¿Ven la relación? Nuestro bautismo simboliza mi salvación del juicio venidero y mi gozo en la presencia de Cristo, ya que Él ha muerto en mi lugar y me ha dado vida en su resurrección. Amados, aquellos que hemos sido bautizados, enviamos y transmitimos un mensaje con nuestro bautismo. ¿Cuál es? Yo no traigo mi propia justicia. Yo no traigo excusas por mis pecados. Yo más bien reconozco por medio de la fe que su muerte fue en mi lugar y que el juicio que yo merecía cayó sobre él, y gracias a esta obra yo he sido reconciliado con Dios y librado del juicio venidero. Ese es el mensaje que enviamos en nuestro bautismo. Hermanos, esas aguas trajeron salvación para aquellos que creyeron en el mensaje de Dios, Noé y su familia. Y las aguas de nuestro bautismo representan la salvación que han recibido aquellos que han creído en Cristo el Salvador. Pedro nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Pedro, al final ibas a decir esto, que no quitaba las inmundicias de la carne porque nos hace la vida difícil. Definitivamente, como dice el apóstol, el bautismo no elimina la contaminación moral, ya que solo eso es una representación, o mejor dicho, ya que eso es una operación exclusiva del Espíritu Santo. El único que puede quitar la contaminación que hay en nuestro corazón es el Espíritu Santo, no el agua. El agua podrá eliminar quizás algunas impurezas externas, pero no interna, que es donde está nuestro mayor problema. Amados hermanos, nuestro bautismo afirma que Dios ha retirado los cargos contra nosotros por causa de Cristo. Eso es lo que afirma nuestro bautismo, y por lo tanto hemos sido librados del juicio, así como las aguas en los días de Noé. Aquellos que creyeron, a él y su familia, lo libraron también del juicio. Nuestro bautismo representa y afirma: Dios ha retirado los cargos contra mí por causa de su Hijo Jesucristo, y por lo tanto no hay juicio y no hay condenación para mí. Su resurrección es como termina Pedro: por la resurrección de Jesucristo. Su resurrección, o sea, la resurrección del poderoso Hijo de Dios, expresada externamente en el bautismo, es lo que nos salva, no el bautismo. Su resurrección, porque un muerto no puede salvarnos. Su resurrección expresada externamente en el bautismo es lo que nos salva. Esta es la que puede limpiarnos de toda contaminación. Pero nuestro bautismo también representa y habla acerca de la salvación que hemos recibido. Hemos sido librados del juicio de Dios. ¿Cuánto esto puede consolar el corazón de la audiencia de Pedro? Sí, Cristo padeció, pero como vemos en el verso 22, ha sido vindicado. Sí, Noé sufrió al ser rechazado y burlado, pero también fue vindicado, porque Dios trajo juicio a los que lo rechazaron. Y Señor, ¿y nosotros? También, porque vuestro bautismo representa que ustedes también serán librados del juicio que vendrá. Y luego nuestro texto toma un giro glorioso,
que va desde el sufrimiento de Cristo, la vindicación de Cristo, la vindicación de los hijos de Cristo, hasta llegar a la gloria ascendente de Cristo. Verso 22. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hay una palabra repetida en toda esta sección de Pedro. Claramente esta palabra ha jugado un fuerte papel estructural para Pedro hasta este punto de la carta. Apareció por primera vez en el capítulo 2, versículo 13, cuando el apóstol Pedro dice: por amor al Señor, estad sujetos a toda institución humana. La vimos de nuevo en el capítulo 2, versículo 18, cuando el apóstol Pedro dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos. Y surge por tercera vez en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice: asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos. Y eso denota énfasis, y todavía está aquí, vuelve esa palabra en el versículo 22 del capítulo 3, pero de una manera completamente diferente. Ahora ya no tenemos a Cristo sujeto. Ahora tenemos a todos sujetos a Él. El Hijo sumiso de Dios se ha convertido en el Rey victorioso. ¿Se acuerdan del anuncio de la victoria de Wellington? Que la neblina lo tapó. Aquí está clarito, podemos verlo y brincar de alegría al recordar que la victoria ha sido ganada. Parecería que Pedro tiene la intención en este texto de refrescar y animar a los cansados seguidores de Cristo que se han tenido que someter al sufrimiento injusto en las diferentes esferas de la vida, mostrándoles aquí en el versículo 22 el resultado final de lo que ha sucedido y lo que a ellos les vendrá. Y usa a Cristo, la ascensión de Cristo, para alentar y motivar a su audiencia a seguir este peregrinaje en este mundo hostil. Hermanos míos, Jesucristo está impregnado en la carta de Pedro como un gran fuego que enciende el corazón de los que sufren injustamente. Miren, la primera vez que Pedro usó a Cristo para alentar a su audiencia, apeló a la costosa muerte de Jesús para motivar a sus lectores a la santidad. Pedro dijo que habían sido rescatados de los caminos vanos que heredaron de vuestros antepasados, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Recuerdan? En esa parte de la carta, ¿para qué Pedro trae el evangelio? En esa parte de la carta, ¿para qué Pedro eleva a Cristo? Pedro estaba tratando de inculcar a sus lectores la importancia de ser santos, ¿se acuerdan? Si Cristo, dice Pedro, si Cristo se sacrificó por todos ustedes, entonces seguramente cuando consideren el costo de su salvación, lo que costó vuestra salvación, entonces ustedes serán estimulados a la santidad. ¿Ven cómo usa el evangelio? ¿Ven cómo usa la muerte y el sufrimiento de Cristo, quien compró nuestra salvación, para incentivarlos a la santidad? La segunda vez que vimos que Pedro apela al evangelio y a la persona y obra de Cristo, la segunda vez que vimos fue una relación establecida entre los lectores y Jesús en el capítulo 2, versículos 21 al 25. Allí Pedro escribió lo siguiente: también Cristo padeció por ustedes, dejándonos ejemplos para que sigan sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? Aquellas que tienen que ver con el sufrimiento injusto de Cristo, y se le acababa de decir, aquellos siervos que tienen que sufrir injustamente con amos crueles. Allí, ¿qué hace el apóstol Pedro? Apela a la obra de Cristo, apela específicamente a la muerte de Cristo,
De hecho, todo el lenguaje que Pedro usa proviene directamente del texto clásico de Isaías 53, donde se describe a Jesucristo como el siervo sufriente. Y Pedro usa de nuevo el Evangelio para alentar a sus lectores, para animar a su audiencia a sufrir injustamente como Cristo padeció, descansando, reposando en aquel que un día juzgará justamente. Sin embargo, cuando presenta a Cristo por tercera vez, no apela meramente a la muerte de Cristo. Cuando quiere animar a sus lectores por tercera vez, no apela al dolor y a la humillación de Cristo. Apela en gran parte a su resurrección y a la ascensión de Jesucristo. De nuevo trae otros elementos del Evangelio. Y les dice que Cristo fue vivificado en el Espíritu y ese mismo Cristo está ahora en el cielo sentado a la diestra y todos están sometidos a Él. ¿Por qué lo hace? Pedro quiere animar a su audiencia y animarnos a nosotros a que levemos nuestro corazón hacia Cristo, a que nuestros corazones se hundan con Cristo, a que nuestros corazones sean marcados por Cristo, por la obra de Cristo, por el poder, la autoridad y la victoria de Cristo. Pedro quiere ahora que sus lectores y nosotros puedan elevar su mente al cielo donde Cristo está sentado. Como decía mi pastor Rubén hace unos domingos, dejemos de estar pensando en Cristo todavía colgado en esa cruz bañada de sangre. Él ya no está ahí. Y pueden ir por ustedes mismos, su tumba está vacía. Hoy simplemente sirve para mostrarle a los turistas, esta era la tumba donde enterraron a Jesús, pero está vacía. Él eleva sus mentes, sus corazones. Y se piensa en que sus corazones sean saturados por lo que Cristo ha hecho y ha logrado. Que sus mentes se eleven de lo superficial a lo glorioso y permanente, hacia lo que Cristo ha logrado. Para decirles qué cosa, ánimo. Así como Cristo ganó un día, ustedes también ganarán un día. Vuestro sufrimiento injusto tiene un límite, tiene una fecha de vencimiento. Sus calumniadores un día serán condenados, sus enemigos un día serán condenados. El Señor un día vengará la sangre de los mártires. Va a haber un día donde nos sentaremos con un corazón glorificado y veremos cómo nuestra hambre y nuestra sed de justicia será saciada. Será un día donde veremos un despliegue de justicia, como Dios juzga uno a los malvados. Ese será un día de terror para muchos, pero para nosotros será un día de fiesta, de alegría, de gozo, porque el Señor saciará ese día nuestra hambre y sed de justicia, y todo aquel que ha hecho lo malo será juzgado. Todo aquel que ha levantado calumnia contra el pueblo de Dios, como de malhechores, como dice Pedro en el capítulo 2, todos aquellos que han perseguido al pueblo de Dios de una manera tan obstinante, ese día acabará su sonrisa. Toda ideología será pisoteada ese día. Toda mentira que se ha levantado contra el diseño de Dios, ese día será completamente destruido. Y Pedro usa eso para alentar nuestros corazones. Pedro usa el Evangelio para incentivarlos a la santidad. Pedro usa el Evangelio para animarlos al sufrimiento injusto. Y Pedro usa el Evangelio para animarlos a seguir corriendo esta carrera, recordándoles que si Cristo ganó, ustedes también ganarán. Una de las cosas que nos asombrábamos en estos días, como ustedes saben, tengo el privilegio en estos días de tener a todos mis sobrinos juntos, pero nos asombramos a ver a Milan, que él podía ver la misma película 3 y 4 veces y siempre aparecía el villano o el superhéroe y él con la misma fuerza dice, ¡ah!
Y nosotros decimos, pero si ya la... Quiere el Señor que nosotros podamos sentir esa misma pasión, no por una película, sino cada vez que escuchemos el Evangelio. Que cada vez que cantemos el Evangelio sea, ¿cómo puede ser que el bueno y justo fuera a morir por el más vil pecador? Que cada vez que recordemos estas verdades que Cristo padeció, dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, que jamás dejemos de admirarnos de eso. ¿Cómo puede ser que el perfecto Hijo de Dios, que el buen Hijo de Dios, que el amado Hijo de Dios, que el glorioso Hijo de Dios, que el bendito Hijo de Dios, que el perfecto Hijo de Dios haya tomado el lugar de las personas más malvadas en el mundo, de mentirosos, de egoístas, de calumniadores, de vanidosos, de idólatras? Por amor, para hacer el camino Él que me acerque a Dios, de quien viví toda mi vida alejado. Eso no deja de asombrarme a mí y a ti. Como a 5 nada más les sigue asombrando. Al resto oraré por ustedes esta semana para que les encienda el corazón cada vez que escuchen el Evangelio. Ya van 15, vamos bien. Si el Evangelio no enciende tu corazón, nada lo va a hacer. Solo te veré haciendo un montón de reglas. Voy a intentar dejar este pecado así, voy a dejar de ir por este lugar, voy a dejar de ver esto. Y en menos de 24 horas volverás a caer. Porque la ley, las reglas no tienen el poder de cambiar el corazón. Nuestro bendito Cristo, sí. Nuestro amado Jesucristo fue el único que hizo posible que nos hicieran esa operación a corazón abierto y nos sacaran ese corazón de piedra por uno de carne. Para perfeccionarnos, porque una piedra no puede ser moldeable, la carne sí. Y tú y yo necesitamos ser moldeados, ¿o no? Ahí sí, creo que ya sé dónde está el problema, pero la solución está en el Evangelio. Cuando una persona se resiste a perdonar, a amar a sus enemigos, a callar cuando es injuriado, a hacer bien al prójimo y a luchar contra el pecado, cualquiera que sea, esa persona ha perdido de vista el Evangelio. Cuando una persona se resiste a ser misericordioso con otros, perdió de vista el Evangelio. Cuando una persona dice, me voy de esta iglesia porque no me aman, no me saludan, no me hacen cosquillitas, no me llevan a pasear, esa persona perdió de vista el Evangelio. Cuando esa persona está esperando que los hombres sean su salvador, perdió de vista el Evangelio. Cuando esa persona está esperando que los seres humanos le den lo que solamente en Cristo se puede encontrar, perdió de vista el Evangelio. Cuando esa persona en medio del sufrimiento injusto decide claudicar y abandonar la carrera, perdió de vista el Evangelio. Cuando una persona ha dado rienda a su pecado sin luchar, esa persona perdió de vista el Evangelio. Que como Milan sigámonos apasionándonos, pero no por una película, sino por el Evangelio. No importa si lo escuchamos 1000 veces cantado, predicado. No importa si escuchamos 1000 veces, Jesús murió por mí y se levantó de entre los muertos al tercer día y está sentado con plena autoridad a la diestra del Padre y ha ganado la victoria para mí, y un día reinaré juntamente con Él y resucitaré porque Él resucitó. Que no importa cuántas veces escuches eso, corazón diga, gracias Señor, gracias Señor. No tengo deuda con Dios, he sido acercado a Él. Que nunca te canses de escuchar eso. Que nunca te canses de admirar la belleza de Cristo. Que nunca te canses de admirar lo hermosa y lo poderosa que es la obra de Cristo. Que nunca te canses de recordar eso. Nosotros nos desenfocamos, no porque busquemos grandes cosas en la cual satisfacernos, sino como decía alguien, nuestro problema es que nos conformamos con poco. Cristo es mucho. Cristo es demasiado. No, ya yo encontré novia, soy feliz. Ya, encontré lo que necesitaba.
No, ya encontré un buen trabajo, ya soy feliz. Conformamos con tan poco, con algo que puede ser arrebatado en un día. Si no, pregúntenselo a Job. Es allí donde estamos tratando de encontrar plenitud de gozo. Ya sé por qué tu corazón vive apagado y no encuentras ninguna motivación para seguir. Perdiste de vista el Evangelio. Sacaste de tu mente y de tu corazón a Cristo, aunque lo menciones con tus labios y lo cantes el domingo en la mañana. Aquel que se ha convertido en un cristiano dominguero perdió de vista el Evangelio. Esa es la raíz de tu problema, porque es allí donde la vida en nosotros comenzó, en Cristo y solo en Cristo. Y es por eso que Pedro usa eso para alentar una otra vez su audiencia. Hermanos, el Jesús resucitado ha ganado la victoria. No saben cuánto pensaba esto en la semana. Yo decía, ¿por qué tan pocas veces dejamos de traer a nuestra mente verdades tan poderosas y que tienen repercusiones eternas y que son reales? Yo no estoy hablando de una historia de ciencia ficción, esto es real. Un día veremos al Cristo descender desde los cielos con poder a juzgar a los vivos y a los muertos. Veremos cómo las tumbas se abrirán y los cadáveres saldrán de allí, y aquellos que creyeron en Jesús para salvación tendrán cuerpos glorificados y un alma glorificada y le adorarán por la eternidad. Eso será un día glorioso. Los creyentes del Antiguo Testamento peregrinaban en esta tierra en medio del exilio y el rechazo, mirando hacia el futuro en la primera venida de Cristo. Nosotros que estamos en este exilio, en este peregrinaje, en esta tierra, debemos mirar hacia el futuro también para la segunda venida poderosa y reinante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Cristo ha ganado la victoria por nosotros, no debemos temer. No temas al que mata el cuerpo, teme al que puede destruir el alma. No teman a los que nos puedan perseguir y asediar por decir la verdad. El mundo nos odia porque decimos la verdad, y esa verdad choca porque frustra sus planes malvados. Hay otra cosa. Pero no teman. No teman, hermanos. Porque si tu corazón no está anclado en Cristo y estas promesas, apenas vengan nuestros enemigos, serás el primero en tirar tu Biblia. Pero tampoco nos desesperemos. El mundo se está cayendo a pedazos, aunque digamos que no. Y eso es obvio, pero como leí en estos días, a mí me preocupa no tanto qué está pasando con el mundo, sino qué está pasando con la iglesia de Cristo. Está tan apática y fría. Decía un predicador de antaño, esta generación es tan apática y tan fría que si yo viniera con 2 cubetas de leche de atrás hacia adelante, antes de llegar al púlpito ya llegarían congeladas de lo fría que está la iglesia hoy. Hemos perdido de vista a Cristo. Hemos sacado de nuestros corazones y nuestras mentes a Cristo y su evangelio. Por eso hemos abrazado la religión vana, vacía. Pero hermanos, si Cristo ha resucitado y ha ganado la victoria, no debemos temer ni desesperarnos. Más bien debemos tener en nuestros corazones a Cristo, quien pasó de ser el hijo sumiso a convertirse en el rey gobernante, obteniendo la victoria y garantizando al mismo tiempo nuestra propia victoria sobre la muerte, Satanás y el pecado. Qué bueno saber que nuestro Salvador ha obtenido la victoria. Qué esperanzadores para un corazón atribulado y sufriendo de manera injusta, sufriendo por hacer el bien en un mundo malvado.
Concluyo con esto. Hermanos, alguien decía, aquel que dejó la tumba vacía nunca ha dejado su trono vacío. Él sigue gobernando sobre el mundo y sobre nuestras vidas de manera particular, por nombre y apellido. Pero ¿por qué entonces estoy sufriendo y está pasando esto? ¿Y quién crees que lo permitió? ¿El azar? ¿El destino? ¿La suerte? ¿Fuerzas impersonales? Nuestro maravilloso y soberano Creador lo hace. Jesús está en su trono. Escuchen, Jesús está en su trono. En una ocasión contaba el doctor Sproul, comienza a temblar en una ciudad de los Estados Unidos. Todo el mundo entra en pánico y ansiedad, y una hermana mayor creyente está tambaleando la tierra y dice: mi Dios soberano que está sentado en su trono está haciendo temblar la tierra. ¿Cuánto nos cuesta ver a Dios obrando en cada aspecto de nuestra vida? ¿Cuánto nos cuesta verlo? Él está en su trono. Tu vida está en sus manos. Y como cantábamos ahorita, Él está en su trono cuidando su heredad. Bendito Cristo. Él está obrando en nosotros por su Espíritu. Por lo tanto, seamos fieles. Si Él ha logrado la victoria para nosotros, como lo expuso Pedro en medio de días difíciles, seamos fieles. Dios no está pidiendo de ninguno de nosotros perfección, ni de nuestra iglesia perfección. A pesar de que algunos sueñen con la iglesia perfecta o una iglesia conforme a su imagen, conforme a sus deseos, conforme a sus caprichos. No, Dios está buscando una iglesia fiel. Seamos fieles. ¿Dónde te puso Dios a servirle? No estoy pensando en lo que pasa aquí el domingo por la mañana. No tengamos una mente tan limitada de lo que Dios nos llama a hacer. ¿Dónde Dios está colocado? Piensa casa, trabajo, familia, todas las esferas. ¿Cómo estás siendo fiel allí? Hermano, hermana, ¿estás siendo fiel donde Dios te puso? No tienes que responderme. Si Él ha ganado la victoria a nuestro favor y un día juzgará a nuestros enemigos, seamos fieles. Y por último, sirvámosle en nuestra generación. Y algunos de ustedes, amados hermanos, ya están de salida, aunque no les guste. Algunos más de 50 no le quedan. La muerte es una realidad. Tu cuerpo ya está avisando. Tus canas claman a gran voz: ya no me eches más tinte. Tu cuerpo está hablando por sí solo de que la muerte está cerca. Aunque no nos guste hablar de eso, ese día está cerca. Ahora yo te pregunto, en estos años de vida que Dios te concedió, ¿te has servido a Él? ¿Te has servido a ti misma, a ti mismo? ¿A quién le has servido? A mí me preocupa, y debo ser sincero, la juventud de nuestra iglesia, muchísimo. Cuando en una generación no se preserva ni se vive la verdad de Dios, todo desaparece. Cuando comenzó esta iglesia, mi esposa y yo éramos los más jóvenes. Y la generación que estaba anterior venía con algo con lo que quería continuar, y era preservar la verdad y vivir esa verdad. Y hoy veo muchos aquí
Y yo estoy plenamente seguro, conociendo a nuestro Dios, que usa medios. Y uno de los medios que Dios ha usado para mantener este ministerio ha sido a esa generación que ha decidido mantener y vivir la verdad que un día recibió. Pero ¿saben qué me preocupa? Que la próxima generación que está llegando a esta iglesia, muy buenos hablando de verdades, pero pésimos viviéndola. El carácter ya no parece importar. Rechazamos el emocionalismo, pero resulta que en la práctica vamos corriendo tras el mismo emocionalismo, dejando que nuestras hormonas sean las que dirijan nuestras decisiones. Madres de aquí de esta iglesia y padres no están formando hijos con carácter. Es como si quisieran mantenerlos en el kinder toda la vida. Jóvenes cristianos, me decía alguien en estos días, pastor, yo escucho a todos los jóvenes hablando de teología, pero nunca he entrado a una conversación donde están hablando de sus pecados o de cómo esa teología los ha animado a admirar aún más la belleza de Cristo. Claro, porque es que si hablamos puro de teología, al final de cuentas eso va a permitir que nuestro ego sea alimentado y que más personas se acerquen a nosotros a alimentar dicho ego. ¿Y saben qué es lo que me preocupa? Yo no estoy hablando de todos, pero yo creo que gran parte de la juventud en Trono de Gracia está muy mal. ¿Sabes qué me preocupa? Que suceda como en los días de los jueces, que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y no estoy hablando de conocimiento intelectual, estoy hablando de carácter. Algunos de ustedes con sus problemas de carácter están mostrando que no conocen a Dios. Y si eso no es tratado, no sostienen la verdad que han recibido y viven, caminan de acuerdo a ella, te aseguro que este ministerio desaparecerá. La mentira, el intelectualismo no es lo que sostiene un ministerio, sino la devoción, la consagración de nuestras vidas y una fe firme por el Evangelio. Sean fieles y sirvan a Dios en su generación, aún en medio de las acusaciones injustas y aún en medio del sufrimiento injusto, por una gran razón, porque Él logró la victoria para nosotros. Recuerden nuestro argumento: podemos soportar el sufrimiento injusto porque Cristo aseguró nuestra victoria con su victoria. Hermanos, cobren ánimo, no se desanimen. El mundo vendrá contra nosotros con toda su fuerza, no se desanimen. Nos tocará sufrir injustamente, no se desanimen, sino más bien sean fieles y sírvanle a Dios en su generación. Oremos.